Hola y bienvenidos nuevamente a este tercer video de la serie completa a la cual hemos titulado Aprendiendo R, Software para Análisis de Datos. En esta ocasión aprenderemos acerca de una estructura de datos en R llamada vectores. Lo que veremos en esta serie será cómo crear vectores como secuencias, cómo almacenar vectores dentro de objetos, las clases de vectores y sus transformaciones, los filtros de elementos conociendo la posición, filtro de posiciones conociendo el elemento y algunas operaciones básicas sobre vectores. Bienvenidos nuevamente. Empezaré diciendo que las estructuras básicas de datos en R son vectores, matrices, data frames. Son las tres estructuras más básicas que uno se puede encontrar cuando está operando o cuando está manejando el software. Sin embargo, esto no quiere decir que existen otras y que sean muy importantes, como por ejemplo arrays, tables, data tables, time series, etc. La primera estructura que veremos en esta serie serán precisamente los vectores, puesto que es la estructura más básica que existe en el software. Para ello vamos a abrir nuestro R, específicamente RStudio. Cuando nosotros abrimos, y ahora mismo estoy abriendo, usted verá que se encuentra activo una sesión anterior o un proyecto anterior, el cual, aunque a pesar de que nosotros hayamos retirado o nos salgamos y abramos nuevamente, nosotros nos vamos a dar cuenta que el proyecto no se ha quitado, no se ha borrado. Este proyecto que se llama introducción, el cual vimos la anterior clase, pues sigue aquí. ¿Cómo puedo hacer yo para salir de este proyecto? Pues dentro del proyecto hay una barra o hay una cinta de opciones donde si es que yo le digo cerrar proyecto, close project, nosotros saldremos de este proyecto y estaremos libres en nuestro software RStudio. Muy bien, para esto crearé un nuevo proyecto, usted ya sabe cómo hacerlo. Nos iremos entonces a crear proyecto, en este caso un nuevo directorio, un nuevo proyecto. En mi caso, pues yo lo estoy guardando, los proyectos estoy guardando en un disco, como usted ya vio la anterior entrega, pues el primer proyecto se llamaba Introducción. Este nuevo proyecto lo voy a dejar aquí mismo en la misma carpeta. Si usted quisiera cambiar de directorio, quisiera cambiar de carpeta, lo puede hacer desde aquí. En mi caso lo dejaré en la misma carpeta. El directorio o cómo se llamará mi proyecto será vectores. Creamos entonces el proyecto y recordemos que lo primero que se crea es un archivo de elemento .rprog. Este archivo es en realidad el que abre todos los archivos que se encuentren dentro del proyecto. Por ejemplo, cuando yo abro, ahora mismo usted puede ver que tengo dos proyectos en forma de dos carpetas, el uno vectores que está vacío y el otro introducción, que es el que habíamos visto en la anterior entrega. Como usted puede ver, aquí está el .rprog. Si es que yo hiciera clic sobre eso, si es que yo abriera esto, pues en realidad lo que hace es abrir todos los archivos que se encuentren dentro de este proyecto, que en este caso son estos tres archivos: funciones, librería y rcalculadora. El .rhistory no es más que todo el historial de las cosas que hemos almacenado o hemos hecho, pero en realidad lo que nos interesa son los scripts los cuales tienen extensiones .r. Ahora, si es que yo me voy a vectores, veré que solamente tengo el .rprog, es porque el proyecto ya está creado, y dentro de él pues yo voy a crear todos los scripts. En este caso, voy a crear el primer script, el cual yo lo tengo aquí. Lo voy a guardar de una vez y le voy a poner también como nombre le voy a poner como nombre vectores. Como usted verá, se creó un archivo de extensión .r que se llama vectores, diferente al archivo .prog, que también se llama, en este caso también se llama así. No tiene por qué llamarse de la misma forma, pero en este caso yo lo he hecho así. Muy bien. Para entendernos un poco mejor, pues lo que haremos todo lo que haremos en este curso, todo lo que haremos en este video, pues yo lo voy a copiar como para tener una guía de lo que iremos haciendo en el transcurso del script o en el desarrollo del script.
como usted mira, aquí me sale todo como errores. Lo que quiero hacer en realidad es tener una guía o tener algo de, de guía para poder navegar y seguir desarrollando todo lo que en un principio habíamos quedado que íbamos a hacer. Esto, claro, al ser una guía, pues deberá ir como comentarios. Entonces eso precisamente es lo que voy a hacer. Recuerde usted que los comentarios se consiguen al anteponer un signo o el signo numeral. Dejaré un espacio entre cada comentario para después de cada comentario ir haciendo el respectivo código que me ayudará a crear las diferentes opciones o las diferentes cosas que hemos propuesto para realizar en este video. Lo que dice, lo que empezaremos es creando vectores como secuencia. Bien, ¿qué es crear vectores como secuencias? Pues cuando nosotros almacenamos una secuencia, pues no es más que un conjunto de números, los cuales siguen un orden fijo, un orden establecido. Y de hecho eso es un vector. Si usted recordará cuando nosotros escribíamos un solo número, por ejemplo el 3, y si quisiéramos imprimir este 3, lo que tenemos que hacer es ejecutar con control enter o con la tecla de run. Pues aquí tenemos el número que estamos imprimiendo. En este caso, esto ya es un vector que tiene un solo elemento, pero a la final es un vector. Recordemos que un vector en realidad es una colección de más de un elemento. Ya pueden ser estos numéricos, pueden ser de tipo carácter, pueden ser de tipo factor, que también es algo que ya estaremos hablando. Pero bien, ¿qué tal si es que yo quisiera no solo imprimir un elemento, sino un conjunto de elementos? Por ejemplo, podría decir yo que no quiero imprimir el 3, sino la secuencia desde el 3 hasta el 10 en saltos de 1. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para ello? Pues lo único que hago es poner 3, 2 puntos, 10, y cuando yo ejecuto esto, nosotros ya podemos ver que hemos creado un vector que tiene de elementos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, como lo vemos en la ventana número 2. Si quisiéramos una secuencia del 1 hasta el 10, pues simplemente aquí lo tiene. Si quisiéramos una secuencia desde los negativos hasta los positivos, pues desde el menos 10 hasta el 10, por ejemplo, allí lo tiene. Son formas muy sencillas de realizar. Al fin y al cabo ya tenemos un vector que tiene una secuencia, pero es un vector con secuencia sencilla. ¿Qué haremos, por ejemplo, si es que quiero crear un vector en el cual yo quiera hacer una secuencia, pero por ejemplo de los números positivos desde el 2 hasta el 10, pero solamente los números pares, es decir, 2, 4, 6, 8, 10. Muy bien, pues aquí me ayudaré de un comando o de una función que está en la paquetería base, que se denomina seek. Seek, usted sabe que al ser una función, toda función necesita argumentos. Los argumentos que necesita la función seek pues son el número donde que va a empezar el vector, el número donde que va a terminar el vector y los pasos que tenemos que dar hasta llegar al final de esa secuencia. En mi caso, o en nuestro caso, vamos a empezar desde el 2, vamos a terminar en el 10, pero vamos a hacer secuencias de 2. Pues ahí lo tiene. Ahí tenemos el vector 2, 4, 6, 8 y 10, tal cual nosotros lo habíamos determinado. Muy bien, sigamos. ¿Qué tal si ahora queremos un vector repetido? Por ejemplo, un vector donde que se repita 5 veces, por ejemplo, el número 1. Pues nos ayudaremos ahora de una función que se llama rep. Esta función rep lo que le pedirá es el número que quiere repetir. En este caso habíamos dicho que queremos repetir el 1. ¿Cuántas veces lo queremos repetir? Pues lo queremos repetir 5 veces. Y como usted verá, ahí tengo una secuencia de unos o un vector de unos, el cual se repite 5 veces. Siguiendo con esto, pues ahora, ¿cómo hacemos,
Por ejemplo, si es que queremos repetir secuencias. Por ejemplo, ¿qué tal si es que queremos repetir la secuencia 1, 2, 5 veces? Es decir, 1, 2, después 1, 2, 1, 2 y así 5 veces. Pues muy bien, ponemos repetir y usted ya sabe que el número de una secuencia o cómo creamos una secuencia del 1 hasta el 2, ¿sí? Es así. ¿Y cuántas veces quiero repetir este vector 1, 2? Que si es que yo quiero, fíjese, si es que hago 1, 2, aquí tenemos este vector, pero yo ahora lo quiero repetir 5 veces. Pues le digo 1, 2, repítame 5 veces. Y aquí, como usted puede ver, tenemos 1, 2, 1, 2, 1, 2, etcétera, y todo lo tenemos repetido 5 veces. Muy bien. Todo esto está muy bien, pero quizás ahora usted se preguntará, ¿y qué hacemos o cómo hacer para crear vectores que no tengan este tipo de secuencias o que no tengan este tipo de repeticiones? Vectores sin secuencias. Por ejemplo, ¿qué tal si yo simplemente quiero crear el vector 2, 8, menos 1, 5? Pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a utilizar una función o un comando que es muy sencilla, que simplemente es la letra C de concatenar, y entonces dentro de concatenar en los argumentos van a ir cada uno de los elementos que quiero que formen parte de mi vector. En este caso pueden ser cualquiera, una secuencia como la que yo le acabé de dar hace un momento, pero puede ser cualquiera, por ejemplo el 2, el 6, el 0, el menos 1, etcétera, el 8, incluso un decimal 2.45, etcétera, ¿sí? Pues entonces vamos a hacerlo y como usted mira he creado aquí un vector el cual no tiene ningún orden y no tiene ninguna secuencia. Muy bien, puedo seguir creando vectores. En este caso, por ejemplo, yo voy a crear un vector que tenga ciertas operaciones. Por ejemplo, dentro de un vector yo le puedo decir, créeme el número 1 dividido para 2. Créeme el número, por ejemplo, le puedo decir el número pi. Cree el número raíz cuadrada de 2, por ejemplo. ¿Sí? Cree el número 0.123. Cree el número logaritmo de 4, etcétera. Puedo seguir creando números. ¿Qué pasa si es que yo quiero dar un número, quiero almacenar un objeto o quiero que mi vector ocupe un espacio, pero en ese espacio quiero dejar algo vacío? Es decir, no quiero poner ningún número, no quiero poner ningún dato en ese número, sino que quiero ponerle simplemente un NA. Pues estas son las siglas de Not Available o no disponible, y significará que aquí se va a ocupar un espacio del vector, pero que estará totalmente vacío, que estará no disponible, que no tendremos ningún número, ningún carácter o ningún objeto creado dentro de ese vector. Usted podrá preguntarse, ¿pero para qué sirve un NA? Pues quizás ahora no sirva de mucho, pero en un futuro, cuando aprendamos, por ejemplo, a programar en R, o cuando aprendamos a hacer funciones en R, o cuando aprendamos ciertas rutinas un poco más avanzadas, pues usted verá que poner un NA es de mucha ayuda. Muy bien, y incluso yo podría decir números que no existen, ¿no? Números que no existen en el campo de los reales, por ejemplo. ¿Qué tal si yo pongo una raíz cuadrada de menos 2? ¿Sí? Entonces, pues, usted sabe que este número, al menos en el campo de los reales, no está definido, y vamos a ver qué es lo que sucede. Pues vamos a poner control enter. Como usted puede ver, le sale un mensaje de advertencia. Este mensaje de advertencia que le sale en rojo es de ello, es un warning, es un mensaje de advertencia, no es un error. Se suele confundir mucho pensando de que lo hicimos mal porque sale de color rojo, pero no es así. En realidad aquí está diciendo simplemente que tengamos en cuenta que la raíz de menos 2 se han producido NaNs, que significa números no disponibles o not available numbers. Muy bien, pues vamos a ver qué es lo que pasó. Fíjese que aquí cuando nosotros tenemos
el vector 1 medio, pues, o 1 dividido para 2, lo hizo la operación que es 0.5, escribimos el número pi y escribió el número pi, 3.141593, la raíz de 2 también aquí la tenemos, 0.123, pues aquí está, el logaritmo de 4 también calculó, el NA que está aquí, y el número que no existe en el campo de los reales, que es NaN. Quizás aquí hacer una diferencia entre NA y NaN es muy importante. NA significa que ese número no está disponible, mientras que NaN significa que ese número por algún motivo no existe o no pudo ser calculado. Muy bien, vamos a la siguiente parte, es decir, al almacenamiento en objetos. ¿Qué es un objeto? Pues, de hecho, una definición del software R es que es un lenguaje de programación orientado a objetos. ¿Y qué significa que esto de los objetos? Pues la forma más sencilla, la forma más básica de entender de un objeto es una unidad donde que yo puedo guardar cierta operación, puedo guardar ciertos cálculos, puedo guardar algo que yo esté haciendo, como por ejemplo un vector, y al guardarlo, pues yo después tendré la oportunidad de volver a utilizar este objeto en una segunda operación. Por ejemplo, ¿qué tal si es que yo quisiera saber la clase de los vectores que estamos de los vectores que estamos creando? ¿Sí? Por ejemplo, del vector menos 10 a 10, de esta secuencia sencilla. ¿Sí? Quizás yo quiero saber de qué clase es. Ya vamos a hablar un poco también de las clases, ¿sí? Aquí en este punto, ¿sí? Pero como usted puede ver, hay clases de enteras, numéricas, carácter, factor, las más básicas, ¿sí? Y por ejemplo, yo quiero saber de qué clase es este vector de aquí. Pues muy bien, hay un comando que me ayuda para ello que se llama class. Entonces, si yo le pregunto de qué clase es este vector, yo tendré que volver a escribir todo este vector, ¿sí? Bueno, aunque ahora es muy sencillo porque simplemente es este, pero podríamos tener uno más complejo. Entonces le digo class y me dice que es de tipo entero, ¿sí? Es precisamente la primera clase, integer o entero, pues ya sé de qué tipo es, sí, ya sé de qué tipo es, pero si es que quisiera volver a preguntar de cada uno de ellos, tendría que escribirlos nuevamente. Pues bien, el almacenamiento en objetos me permite guardar, por ejemplo, un vector dentro de un objeto y sin necesidad de volver a crear este vector, poder volver a utilizarlo en una nueva función. Por ejemplo, empezaré diciendo este vector 1. Este vector 1, pues vamos a decir que es este mismo de aquí, que estamos de menos 10 a 10. ¿Sí? ¿Dónde se guardan los objetos? Pues los objetos se guardan en el environment, en el ambiente o en el workspace, en el espacio de trabajo, que es precisamente la ventana 3. Fíjese que apenas ahora vamos a empezar a ver el uso de esta ventana, la cual hasta ahora no la habíamos mencionado, pero ahora pues ya vamos a ver para qué sirve. Hasta ahora, como usted mira, dice el environment está vacío, environment is empty, pues no tenemos nada aquí, sí, no tenemos absolutamente nada, y cuando yo ejecuto, van a pasar o van a ocurrir dos cosas fundamentales. La primera es que yo ejecuto y como usted puede ver aquí, no se observa el resultado. Sí, en la ventana 2 no se observa el resultado. Se observa que se ejecutó el vector, se observa que hubo la sentencia, pero no se observa cuál es el resultado, que en este caso sería menos 10, 9, menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, etcétera, hasta llegar al 10. Pero lo que sí vemos es que el environment ya no está vacío, que el environment ya tiene un valor, que es precisamente este valor v1. Pues, ¿qué es lo que significa? Que yo he guardado mi vector en el objeto v1, que es así como yo lo he llamado, y este objeto puede estar reutilizable después para preguntarle, por ejemplo, cuál es la clase de este vector. Y yo no tendré que escribir nuevamente todo el vector, es decir, menos 10, 2.10, que en este caso, insisto, es un vector sencillo, pero podría ser más difícil. Class, simplemente pongo el nombre del vector y ya me dirá que es de tipo entero, cuál es la clase de v1. Y así puedo hacer otras operaciones que me servirán con este vector. Muy bien, pues en este caso podemos seguir. Por ejemplo, vamos a crear otro vector.
Voy a llamarle a otro vector, por ejemplo, v2. A este vector v2, por ejemplo, le puedo decir que corresponda a un vector sin ningún orden específico. Por ejemplo, al vector menos 2, al vector menos 2, 4, 1, 0. Me estoy inventando números. 7 y no sé, menos 8. Pues aquí tenemos, claramente es un vector que no tiene ninguna secuencia. Y aquí lo tenemos. Tenemos dos vectores. Pues como usted puede ver, aquí está. Por cierto, lo que acabé de hacer es imprimir este vector, ¿sí? Imprimir este vector. Voy a limpiar todo el espacio de resultados. Recuerde que lo hacíamos con las teclas Control más L. Ahora, como usted puede ver, pues lo he limpiado. Voy a crear un nuevo vector, en este caso un vector 3, ¿sí? Y supongamos que quiero una secuencia, ¿sí? Una secuencia ordenada de vectores, ¿sí? Y le digo, hágame la secuencia de todos los números impares desde el 1 hasta el 100, por ejemplo, bien podría decirle. Usted sabe que sería 1 a 100. En intervalos, en este caso, sería de 2. Como usted puede ver, aquí están los 50 primeros números impares y aquí tenemos pues el vector v3. Usted podría decir, ¿y cómo visualizo este vector v3? Pues bien, dos formas de visualizar el vector v3 o cualquier vector, porque en esta ventana pues no lo visualizamos, simplemente vemos que se ejecutó, pero si quisiéramos saber los elementos que forman parte de este vector, ¿cómo lo hacemos? Dos posibilidades o dos opciones que en este caso podría yo utilizar. La primera, escribamos v3 o cualquiera, v1 o v2, y sobre él ejecutemos o hagamos un control enter. Pues como usted puede ver, aquí se han impreso los elementos que forman parte de este vector. Sería una primera opción. Y una segunda opción, que es la que yo suelo utilizar porque me parece más sencilla y no gasta líneas innecesarias, pues es simplemente colocarme sobre el vector, el nombre del vector, seleccionar el nombre del vector y una vez que lo he seleccionado, pues aplastar control enter. Problemas que suelen suceder o cuando recién empezamos a utilizar esto, pues que por ejemplo yo puedo crear un vector v4 y le puedo decir el vector v4 que sea igual o le puedo asignar no sé, a los números, otra vez me voy a inventar, pues quizás 0, 1, 4, 7 y menos 1 es otro vector, ¿sí? Y yo quiero visualizar, y entonces yo lo que hago es nuevamente ponerme o seleccionar el vector, el nombre del vector y poner control enter. ¿Qué es lo que sucede? Que me sale un error, me dice que el objeto v4 no se encuentra. Y a veces uno gasta tiempo pensando en que uno pudo haber hecho algo malo, pudo haber escrito algo mal, y no es así. El error aquí radica en que todavía no hemos ejecutado el vector. Si usted se fija, en el environment no está el vector v4 y por tanto no puedo todavía ejecutarlo, todavía no encuentro. Usted tiene que primero ejecutar el vector y luego imprimir lo que está dentro del vector. No funcionaría obviamente las cosas al revés. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Pues, lo que me faltó aquí es imprimir v4 y nuevamente aquí, ahora sí lo selecciono y como usted puede ver, ahora ya puedo visualizar los elementos que forman parte de este vector. Algo muy importante es que usted ya habrá notado que cada uno de los objetos, cuando yo quiero asignar en este caso a un vector, yo lo he hecho con esta flecha de asignación, que no es más o que no he conseguido más, sino que con el símbolo menor que y el símbolo menos, ¿sí? Es todo lo que hay que hacer. Otra forma de realizar lo mismo y que nos diera los mismos resultados es en vez del símbolo de asignación poner el igual. Fíjese que me da exactamente el mismo resultado. Sin embargo, ¿sí? Para todos los casos me diera el mismo resultado. Sin embargo, esta no es la manera correcta de hacer. ¿Sí? Esta no es la manera
adecuada de escritura, siempre cuando nosotros utilizamos o asignamos un objeto a cierta, por ejemplo, en este caso a un vector, siempre utilizaremos este símbolo. Siempre utilizaremos este símbolo. Ya vamos a ver que él igual tiene otro, digamos, otra función, ¿sí? Tiene otra función y pues que es la forma correcta de escribir como ahora mismo lo estamos haciendo. Muy bien. Ahora que ya o tenemos almacenados vectores en objetos, pues pasamos a la siguiente parte, que son las clases de vectores. No sin antes, pues recordarle que, como usted se fija, aquí el script vectores yo lo tengo en color rojo. Esto es porque no he guardado los cambios. Cada vez que yo aplaste en el disquete, pues se guardarán los cambios y como usted mira, aquí ya está en negro y esto significa que se ha guardado los cambios que yo he hecho en mi script. Clases de vectores, pues claramente todos los vectores que hemos consultado aquí son numéricos. Bueno, de hecho, esta clase, por ejemplo, del vector v1 es de tipo entero. Si consultáramos de qué clase es v2, usted va a ver que es una clase diferente, que es de clase numérica. Usted podría preguntarse, pues, ¿y para qué sirve o cuál es la diferencia entre que un vector sea entero o numérico? Y sobre todo, ¿qué implica esto? Pues bien, que sea entero quiere decir que básicamente que funciona en ese campo, en el campo de los enteros, tanto positivos como negativos, es decir, que son números que no van a tener ninguna cifra decimal, son números discretos, son números puntuales, si en este caso, pues que va de menos 10 a 10. En este caso, si usted se fija, son números quizás con desordenados o quizás que podrían incluir cifras decimales y entonces es por eso que le pone entero. Definitiva, simplemente podríamos decir que la clase entero asigna cuando el vector está dentro del campo de los enteros y numérico cuando en general está dentro del campo de los reales. Bien, pero hay otras, aparte de los enteros y los numéricos, hay otros tipos de vectores que son carácter y factor. Por ejemplo, si es que yo quisiera codificar a 10 personas, se me ocurre simplemente con los números del 1 al 10, pues yo podría crear un vector que se llame, por ejemplo, code, de código, ¿sí? Y a este le podría asignar los números del 1 al 10. Muy bien, usted se preguntará, pero los números del 1 al 10, pues muy sencillos, los hacemos así. Estas 10 personas, pues aquí lo tenemos. Aquí está el vector 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si yo le pregunto de qué clase, pues me dirá que esta clase, de qué clase es code, pues me dirá que es entero, que es la forma más básica. ¿Qué tal si estas mismas 10 personas yo ahora, ya que las he codificado como a la primera persona como 1, a la segunda como 2, etcétera? ¿Qué tal si es que yo ahora les pregunto cuántos hijos ellos tienen? ¿Sí? Y, por ejemplo, le puedo poner a este vector n hijos, ¿sí? El número de hijos que tiene. Y supongamos, pues, entonces que la primera persona me contesta y me dice que la primera persona no tiene hijos, la segunda persona tampoco tiene hijos, sería 0, la tercera persona tiene un hijo, la cuarta persona tiene 4 hijos, ¿sí? Podría ser. La quinta persona, pues, bueno, con el fin de que sea un poco menos la carga, digamos, para no hacerlo muy largo el video, pues hagamos en realidad no de 10 personas, sino solo de 5 personas. Entonces, pues voy a volver a escribir, ya no de 1 a 10, sino de 1 a 5, sobreescribo el vector. Y usted mira que aquí ya se me forma el 1, 2, 3, 4, 5. Por cierto, cuando usted sobreescribe un vector como lo acabo de hacer, toda la información que estuvo en el vector anterior se borra, es decir, este vector que iba del 1 hasta el 10 se borró y se reemplaza con el nuevo. Bien, pues la primera me dice que no tiene hijos, la segunda tampoco tiene hijos, la tercera persona tiene un hijo, la cuarta persona tiene 4 hijos y la quinta persona digamos que no quiere decir ese dato, simplemente no quiere que se entere el número de hijos que tiene. Pues ¿qué pondremos en este caso? Pues pondremos que existe aquí un NA o existe un dato perdido. Como usted puede observar,
aquí tenemos el vector 0014A, que significa el número de hijos que tiene. Algo muy curioso, si usted mira aquí de qué clase es n hijos, usted dirá, pues, sí, aquí, por ejemplo, mire, es algo que también podría suceder. Si usted se da cuenta, un error que podría suceder aquí es que yo escribí aquí NHHOS. En realidad me falta la I. Entonces, cuando yo le digo de qué clase es N hijos, me dice que hay un error, que este objeto no se ha encontrado. Son problemas también que podrían suceder. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues yo voy a sobreescribir el vector y le voy a poner N hijos. Voy a ejecutarlo nuevamente, lo ejecuto, y una vez que lo ejecuto le digo de qué clase es n hijos y me dice que es numérico. Usted podría preguntarse, pero n hijos en realidad no es numérico, es entero. Pues sí, lo que sucede es que como no está en una secuencia, el NA no tiene nada que ver, y lo que sucede es que como no hay una secuencia definida, entonces pues lo que hace R es tomar como que fuera numérico, asumiendo que podría haber un número fuera de ellos que no sea entero. Bien, ¿qué es lo que tiene que hacer usted para transformar este vector totalmente entero para que la clase sea entera? Pues usted lo que le va a poner es al lado de cada al lado de cada número que forma parte de este vector, pues va a escribir la letra L mayúscula. Esta letra L mayúscula no la va a imprimir o no la va a reconocer R. Fíjese, yo voy a volver a ejecutar. Como usted ve, se ejecuta sin ningún problema. Y cuando yo hago un control enter, usted puede ver que no hay ninguna diferencia entre lo que saqué ahora y entre lo que saqué antes, ¿sí? Sin la L y con la L no existe ninguna diferencia en el momento de la impresión. Sin embargo, cuando yo le digo de qué clase es n hijos, ahora sí me dice que es de clase entera, que es realmente la clase a la que pertenece este vector. Muy bien, pues ¿qué tal si ahora para estas mismas 5 personas nosotros le decimos un vector que ahora sí debería o podría ser numérico? ¿Y qué tal si le pedimos a las personas las edades en años? Yo le voy a decir entonces, dígame la edad, ¿sí? Dígame la edad. Y la edad, en este caso, pues, digamos que la primera persona tuvo 10 años. Claro, por eso es que, pues, no tiene hijos. La segunda persona tiene 25, pero bueno, tampoco tiene hijos. La primera persona que tenía un hijo, digamos que tiene 28 años, ¿sí? Y la cuarta persona que no quiso decir nada, pues supongamos que tiene 30 años. Pues aquí tenemos 10, 25, 28, 30. Perdón, me falta una persona. Sí, no, la de 30 es la que tiene 4 hijos y la que no quiso decir, digamos que tiene 30, también 30 años. ¿Sí? Es decir, ambas tienen 30 años. Muy bien. Pues entonces voy a volver a correr y aquí lo tiene. 10, 25, 28, 30 y 30. Excelente. Pues si es que yo le pregunto ahora de qué clase es del vector edad, pues me va a decir que es de tipo numérico. Bien, sin embargo, podríamos decir o podríamos pensar que por ejemplo, algo que queremos también preguntarles a estas personas es el lugar en donde que ellas viven, su lugar o la ciudad donde que ellas viven. Entonces voy a crear un vector que se llame, por ejemplo, ciudad. Y vamos entonces a marcar la ciudad, y digamos que la primera persona pues es una persona que vive en Quito, la segunda persona es una persona que vive en Riobamba, la tercera persona es una persona, por ejemplo, que vive en Manabí, la cuarta persona digamos que también es una persona que vive en Riobamba, y la quinta persona podría ser una persona que vive en Ambato. Muy importante que si usted se fija, todos los caracteres que acabo de escribir
pues al no ser números, sino al ser letras, usted se pudo dar cuenta que yo le escribí entre comillas. Pues esa es la forma como se escribe cuando uno quiere un vector no numérico. En este caso, un vector que indique la ciudad a la que pertenece una persona. Pues entonces vamos a hacer control más enter, es decir, vamos a correr, vamos a seleccionar para ver el vector y aquí lo tiene. Quito, Riobamba, Manabí, Riobamba y Ambato. ¿Sí? Son los elementos de este vector, que insisto, son no numéricos. Y entonces usted podría decirle de qué clase es el vector ciudad. Como usted puede ver, sí, es de tipo carácter, que es precisamente la tercera clase de vectores que nosotros íbamos a analizar. Bien, pues finalmente, supongamos que yo le quiero preguntar a qué sexo pertenece cada una de las personas, ¿sí? O quizás también podría preguntarles su nombre, ¿sí? Pero bueno, en este caso les voy a decir a qué sexo pertenece cada una de las personas. Pues, ¿cómo lo hago nuevamente con un concatenar? Y ya que son no numéricos, o perdón, ya que son elementos no numéricos, pues lo que yo hago nuevamente es escribir el sexo de esas personas, pues, entre comillas. Supongamos que la primera persona pues es de sexo femenino, pues entonces voy a escribir, bueno, podría escribir simplemente fem por ahorrarme espacio, sí, y masculino puedo decirle mask. Si la segunda persona supongamos que es de sexo masculino, la tercera persona supongamos que es de sexo masculino, la cuarta persona supongamos que también es de sexo masculino, y la quinta persona vamos a asumir que es de sexo femenino. Muy bien, pues ya está mi vector, que aquí lo tiene. Sin embargo, vamos a notar una diferencia clave en estos dos vectores que pareciera que fueran igual, y de hecho, si es que yo le digo de qué clase es sexo, me va a decir que también es de clase carácter, al igual que ciudades de la clase carácter. Sin embargo, usted puede observar que hay dos diferencias, o una diferencia muy importante entre la variable ciudad y la variable sexo. La diferencia es que ciudad tiene elementos que no son repetitivos, es decir, si bien es cierto, aquí usted tiene, por ejemplo, que se repite la ciudad de Riobamba, pero solamente si es que habláramos de las ciudades del Ecuador, tendríamos, bueno, no sé el número exacto, pero seguro tendremos al menos 100 ciudades diferentes, ¿sí? Por no decir las muchas más, 100 ciudades diferentes y por tanto 100 opciones diferentes. Sin embargo, si es que nosotros hablamos de sexo, pues simplemente tendremos dos opciones, que será o masculino o femenino. Y por mucho que nosotros preguntemos a 100, 200, 300 personas, no habrá más opciones que estas dos que estamos definiendo aquí. Por tanto, si es que no hay más dos opciones, pues en realidad esta variable no debería ser de tipo carácter, sino de tipo factor. ¿Qué significa de tipo factor? Pues de tipo factor significa que el vector tiene niveles y niveles específicos. ¿Cómo hago yo para que sea o para convertir esta variable a factor? Pues, o cómo creo yo un factor, pues la cuestión es muy sencilla. Simplemente voy a utilizar, o mejor dicho, voy a cortar esto de aquí y voy a utilizar un comando que se llama factor. Este vector factor o esta función vector, si es que yo hago el tab, usted puede ver que en X lo único que necesita es un vector de datos, un vector de tipo carácter, que bien podría ser, por ejemplo, el vector que yo había escrito hace un momento de femenino masculino. Si usted se fija, ya lo ejecuté, voy a volverlo a correr o voy a volverlo a mostrar. Y como usted puede ver, incluso en la presentación,
¿sí? Es muy diferente. De tipo carácter, como lo que estoy señalando ahora mismo, ¿sí? Y de tipo factor, como lo que estoy señalando. Y lo más importante, que aquí tenemos niveles, que en este caso sería fem de femenino y más de masculino. Y si es que ahora le pregunto de qué clase es sexo, pues me va a decir que es de tipo factor. Bien, quizás otro tipo de vector que aquí estoy obviando, sí, pero que también es importante y que lo vamos a ver. Bueno, en realidad no lo puse porque más adelante va a ser más evidente el uso de esta clase de vectores. Son los vectores de tipo lógico. ¿Qué son los vectores de tipo lógico? Pues son aquellos que solamente son conformados por dos valores, que podrían ser true o podrían ser false, es decir, es para asignar. Por ejemplo, supongamos que yo le estoy pidiendo a estos 5 participantes que me digan si es que poseen o no poseen quizás cierta enfermedad, ¿sí? Estoy preguntándoles si es que son alérgicos, por ejemplo, a alguna medicina, ¿sí? No sé, les voy a poner entonces como nombre a este vector, le voy a poner alergia, ¿sí? Y supongamos que entonces empiezo a este vector y voy a crear un vector de true o false. ¿Cómo escribo este vector? Pues bien, este vector yo no lo voy a escribir, aunque a pesar de ser no numérico, este vector yo no lo voy a escribir entre comillas. Todo lo voy a poner en mayúsculas, y cuando la respuesta sea verdadera, pues yo le voy a poner la palabra true, y cuando la respuesta sea falsa, pues le voy a poner la palabra false. Supongamos que la primera persona, si es que le pregunto a usted, ¿tiene alergia a este medicamento? Y me dice, sí, yo sí tengo. Entonces deberé poner la palabra true. Como usted puede ver, la palabra se pinta de azul y no es necesario que yo ponga la palabra entre comillas, a pesar de ser no numérica, a pesar de que el carácter sea no numérico. Digamos que la siguiente pues no lo tiene, entonces le voy a poner false. Digamos que la siguiente entonces sí lo tiene. Digamos que la siguiente sí lo tiene. Y digamos que la última no lo tiene, entonces yo lo voy a poner false. ¿Sí? Si es que yo hago control enter y yo imprimo, usted va a ver que se me ha formado un vector de true y de false, que cuando yo le digo de qué clase es el vector alergia, pues me dice que es de tipo lógico, ¿sí? Mucho ojo, cosas a tener en cuenta. Muchas veces escribimos, por ejemplo, esto, no todo entre mayúsculas, sino escribimos simplemente true, así. Cuando hacemos esto, pues nos va a dar un error, porque no es así como se escribe. Se escribe, pues, en toda la palabra. Bueno, pero existe una manera mucho más fácil de hacerlo y que es válido. Si usted no quiere escribir toda la palabra, pues usted podría escribir solamente la T para true o solamente la F para false, ¿sí? Es decir, le da lo mismo escribir todo true o le da lo mismo escribir solamente la T. Le da lo mismo escribir todo false o le da lo mismo escribir solamente la F. Pues fíjese, cuando aquí hago esto, aquí tenemos nuevamente que no hay ningún problema y yo puedo imprimir este vector y no hay ningún problema en ello. Muy bien, vamos a ver ahora filtros de elementos conociendo la posición. Bien, supongamos que yo quiero... bueno, antes de ello, yo le quiero mostrar algunas operaciones de tipo lógico, es decir, operaciones que van a tener como resultado un true o un false. Por ejemplo, yo le quiero decir, el 2 es igual a 2, ¿sí? ¿Cómo hago esta comparación? Si yo pongo 2 igual a 2, en realidad no estoy haciendo una comparación. Fíjese, me dice que hay un error. Pero cuando yo pongo un doble igual, si le digo 2 es igual a 2, pues me va a decir true, me va a decir que sí. Si es que, ¿cómo le pregunto si es que es diferente? Yo le voy a decir 2 es diferente de 3, ¿sí? Por ejemplo, y me va a decir true. Si es que yo le digo, por ejemplo, 2 es igual a 3, pues entonces me va a decir false. Si es que le digo 2 es mayor que 3, pues entonces también me va a decir que es false. Si es que le pregunto 2 es menor que 3,
entonces me va a decir true. Si es que quisiera la comparación mayor o menor o igual, pues igual le puedo decir yo 2 es menor o igual que 3 y entonces me va a decir true. Si usted se fija, aquí todas estas operaciones pues tienen como resultado algo lógico, es decir, un carácter lógico que puede ser ya bien sea true o ya bien sea false. Muy bien, ¿por qué es importante esto para los filtros? Porque, por ejemplo, le voy a poner el siguiente ejercicio. Supongamos que yo quiero filtrar del vector edad, quiero filtrar la posición 4 y la posición 5, por ejemplo, ¿sí? Otra cosa que yo podría hacer es, por ejemplo, decir, filtre las personas que tengan 30 años, sería otra forma de decirlo. Bien, vamos a filtrar. Por ejemplo, digamos, filtrar en edad las personas que tienen 30 años. Muy bien. Usted podría decir fácil. Yo me voy a edad y las personas que tienen 30 años son aquellas que ocupan la posición 4 y 5. ¿Cómo hago para un filtro? Pues para hacer un filtro siempre yo deberé escribir el objeto, en este caso el vector, que recordará usted que el vector es de edad, pues ahí lo tengo, ¿sí? Y en este caso quiero filtrar la posición 4 y la posición 5. Bueno, empezaré por algo más sencillo. Voy a filtrar solamente la posición 4, es decir, solo la primera persona. La primera persona que tiene 30 años. Si yo le digo, en la posición 4, ¿cuál es la edad? Me va a salir que la edad de la posición 4 es precisamente 30. Pero ¿qué tal si yo quiero filtrar las dos personas? Es decir, la persona 4 y la persona 5. ¿Qué es lo que tendré que hacer? Pues usted sabe que un vector conformado por el 4 y el 5 se crea con 4 2.5, ¿sí? Y entonces si yo filtro de edad 4 2.5, aquí usted puede ver que ha filtrado las dos personas que tienen 30 años. ¿Qué tal si yo quiero filtrar ahora la segunda, la tercera y la cuarta persona, es decir, 25, 28 y 30? Pues, ¿qué es lo que haré? Pues precisamente lo que voy a hacer es poner en edad y le voy a decir la tercera, la cuarta y la quinta, y entonces será 3 2.5. Pues ahí tiene las personas, estas personas tienen respectivamente pues 28, 30 y 30 años, la tercera, la cuarta y la quinta persona. Muy bien, ahora supongamos que yo quiero filtrar pero en desorden, es decir, yo le quiero filtrar a la primera, a la segunda, bueno, o quizás sí, la primera, a la segunda y a no, a la primera que tiene 10 años, a la tercera que tiene 28 y a la cuarta que tiene 30. Es decir, quiero filtrar la primera persona, la tercera persona y la cuarta persona. ¿Qué es lo que haré entonces? Pues como aquí necesito un vector no, que no tenga una secuencia, pues entonces yo lo que hago es en edad, abro corchetes, porque los corchetes siempre servirán para hacer los filtros cuando conozco las posiciones, y entonces utilizaré un concatenar. Y entonces le digo, quiero la primera, quiero la tercera y quiero la cuarta persona. Y efectivamente me filtra la primera que tiene 10, la tercera que tiene 28 y la cuarta que tiene 30. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede ahora si es que yo quiero filtrar simplemente las personas que tienen 30 años, pero yo no sé las posiciones? Es decir, si es que nosotros nos fijamos, y voy a limpiar nuevamente esto y voy a imprimir el vector edad. Si es que ustedes nos fijamos, este vector es muy corto, tiene 5 individuos apenas. Pero ¿qué tal si hablamos de un vector que tiene 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 individuos? Pues sería muy difícil estar contando las posiciones de las personas, por ejemplo, que tengan 30 años, si fueran 10.000 personas, por ejemplo. ¿Qué es lo que haría yo para detectar las personas que tienen 30 años? Pues yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Si yo le pregunto a edad y le digo, ¿dónde edad es igual a 30? Pues lo que me va a dar es un vector de true y false, donde que me va a decir
falso, donde que el vector no sea igual a 30, por ejemplo, 10 no es igual a 30, me dice falso, 25 no es igual a 30, me dice falso, 28 no es igual a 30, me dice falso, 30 es igual a 30, me dice true, y 30 me dice true. Muy bien, ¿y esto qué tiene que ver? Pues si es que yo hago un filtro de la siguiente forma y le digo en edad, filtre este vector de aquí, voy a copiarlo, lo que va a hacer es que en esta edad, en este vector, me va a filtrar solamente las posiciones donde que hay un true o donde que hay un verdadero. En este caso me va a filtrar las dos últimas que deberían ser 30 y 30. Como usted puede ver, me ha filtrado aquellas posiciones donde que yo tengo 30. ¿Qué tal si es que yo quiero los individuos, por ejemplo, no sé, que en el número de hijos tengan al menos un hijo, ¿sí? Al menos un hijo, que en este caso sería mayor o igual a 1, que sería la tercera y la cuarta persona. Pues, ¿cómo haría para filtrar personas que tienen al menos un hijo? Pues, ¿qué es lo que dice aquí? De n hijos, pues entonces yo voy a decirle de n hijos, el vector n hijos mayor o igual a 1. ¿Sí? Recordemos que el vector n hijos, bueno, lo voy a imprimir. Aquí lo tiene, ¿sí? Me debería dar el 1 y el 4, ¿sí? Veamos si es que es verdad. Sí, efectivamente me da el 1 y el 4. Bueno, por defecto también va a salir el NA, pero esto es algo que también se lo puede resolver. Lo que nos interesa aquí es que haya salido efectivamente las personas que tienen al menos un hijo. Bien, hablando de NAs, ¿qué tal si es que nosotros queremos saber dónde existe un NA? ¿Qué tal si es que nosotros queremos detectar dónde existen NAs en un vector? Pues existe una función que se llama is.na, y este is.na, si yo le digo isNA de n hijos, me dice falso donde que no hay NAs y true donde que sí lo hay. Entonces usted ya se podrá imaginar que si es que yo quiero filtrar solamente los NAs, lo único que tengo que decirle es n hijos y dentro de corchetes poner esta condición de aquí. Como usted puede ver, ahí me filtra el único NA que existe. Muy bien. Pero ¿y qué tal con los caracteres? Por ejemplo, ¿qué tal si es que aquí yo, ciudad, por ejemplo, quiero filtrar solamente las personas que viven en Riobamba? Por ejemplo, esta primera persona y esta segunda persona de aquí. Si quiero filtrar solamente la ciudad de Riobamba. Pues bien, es lo mismo, ¿sí? Nos vamos al vector. El vector en este caso se llama ciudad, ¿sí? Ciudad. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues como siempre para los filtros ponemos los corchetes y decimos donde ciudad es igual y ponemos Riobamba. Fíjense que aquí nos sale Riobamba. Un error que podríamos cometer aquí es no escribir exactamente igual. Por ejemplo, ¿qué tal si es que yo pongo con R minúscula? Pues ya no va a reconocer, me va a decir que no hay nada que cumpla con ese filtro. Yo tengo que ponerlo con letra mayúscula, tal cual está en mi vector original. Si está con mayúscula, pues con mayúscula. Si está con minúscula, pues entonces con minúscula. Y aquí he hecho entonces este filtro. Muy bien. ¿Qué tal si es que ahora, por ejemplo, del otro vector quiero filtrar solamente, bueno, quizás alguien podría preguntarse, ¿y qué si quiero filtrar todas las ciudades excepto Riobamba? Pues muy bien, la cuestión sería muy sencilla. Simplemente en vez de poner igual a Riobamba, pues yo le pongo distinto de Riobamba. Y aquí tenemos Quito, Manabí y Ambato, que serían las ciudades distintas de Riobamba. Bien, quizás un ejemplo más podría ser que filtremos a aquellas personas que son de sexo masculino en la variable sexo. Usted se acordará, ¿sí? Entonces voy a poner donde sexo es igual a mask.
como usted puede ver, aquí he filtrado solamente las personas que pertenecen al sexo masculino. Muy bien. Sigamos. ¿Qué tal si ahora quiero el filtro de una posición, pero ahora conociendo el elemento? Fíjese que aquí yo he filtrado a, a, a elementos, pero si es que yo le doy la posición. Pero ¿qué tal si ahora yo quiero lo contrario? Un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo, ¿qué tal si es que ahora yo quiero saber del vector, por ejemplo, edad? Sí, voy a borrar esto para que sea mucho mejor, control L, sí, de edad. Quiero saber, por ejemplo, cuál es la persona o qué posición ocupa. ¿Qué posición ocupa la persona más joven? La persona más joven obviamente será la que tiene menos edad. Bueno, nosotros ya sabemos, ¿sí? Que ocupa la posición 1. Bueno, pero insisto, es porque es un ejemplo de papel, sí es un ejemplo de juguete. Tenemos simplemente 5 vectores, pero 5 elementos del vector, pero podría ser un vector con miles y miles de elementos. Pues bien, ¿cómo hacemos esto? ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? Pues lo que queremos encontrar es el mínimo y entonces nosotros nos vamos a valer de un comando que se denomina which.min, que me dirá dónde está el mínimo. ¿Cuál es el mínimo? ¿Dónde está el mínimo? Which.min de edad. Entonces si yo le digo which.min de edad, me dice que la persona que tiene menor edad en el vector ocupa la posición 1. Bueno, ¿para qué podría ser importante esto? ¿Qué tal si es que ahora yo le pregunto, fíjese, ¿dónde vive la persona que tiene menos edad? ¿Dónde vive la persona que tiene menos edad? Pues lo que usted debería hacer entonces es filtrar de qué, es hacer un filtro. Fíjese que aquí voy a combinar las dos cosas, ¿sí? ¿Un filtro de qué? De ciudad. Bueno, a la final me va a decir la persona que tiene menos edad, para que lo veamos mejor. Si voy a filtrar edad y voy a filtrar ciudad, si la persona que tiene menos edad es la de 10 y vive en Quito. Pero ¿cómo voy a definir yo esto? Pues yo lo que en realidad quiero es una ciudad. Entonces yo voy a filtrar a partir de ciudad. Y le voy a decir entonces, fíltreme de ciudad, ¿qué cosa? Fíltreme de ciudad, ¿dónde se encuentra el mínimo o dónde está la persona que tiene menos edad? Como usted puede ver, pues aquí le dice que la persona que tiene menos edad vive en la ciudad de Quito. ¿Qué tal si es que ahora le quiero decir y qué posición ocupan las personas de mayor edad? Pues veamos, usted sabe que de mayor edad son las personas que tienen 30. Entonces, ¿qué le tendré que decir? Pues yo le voy a decir which.no min, sino which.max. Which.max en este caso de edad. Y como usted puede ver, aquí lo que me sale es del vector edad, me sale la posición 4. Algo que usted ya se habrá dado cuenta aquí es que lo que hace el which.min y lo que hace el which.max es detectar solamente a la primera persona de la que cumple la condición, en este caso donde está el máximo, lo cual para unos casos nos podría servir, pero para otros casos no. ¿Qué hacer para los dos casos? En este caso, para que me salga la cuarta y la quinta posición, pues ya lo vamos a ver ahora mismo. Bien, supongamos que solamente quiero detectar la primera y que yo quiero saber ¿de qué sexo es la persona que tiene esta edad máxima? Pues bien, pues entonces le digo sexo y le digo which max edad. Pues ahí lo tiene. Muy bien. Pues ahora lo que usted se preguntará, bueno, he borrado la pantalla. Ahora lo que usted se preguntará es, bueno, si which max edad
me dice solamente la posición. Bueno, aquí quizás voy a borrar nuevamente la pantalla para que se vea mejor. ¿Sí? Aquí tengo edad y acá tengo sexo. ¿Sí? Si which.max de edad me da solo la posición de la primera persona, que en este caso tiene la mayor edad, yo no quiero la primera posición, sino quiero todas las posiciones, en este caso la posición 4 y la posición 5, pues entonces, ¿qué debo hacer? Pues voy a utilizar en este caso lo que ya habíamos visto antes, un vector de tipo lógico. ¿Cómo le pregunto? Pues lo que le voy a preguntar es edad, donde edad es igual al máximo de edad. Como usted puede ver, tengo un vector de true y false, donde que me dice que es en la posición 4 y es en la posición 5, ¿sí? Y si es que yo quisiera entonces filtrar ya no solo la posición 4, sino la posición 4 y la posición 5 de las personas según su sexo, o el sexo de las personas que tienen 30 años, pues entonces, o el máximo de años, en vez de poner yo which.max de edad, yo lo que voy a hacer es filtrar de acuerdo a esta condición que dice edad es igual al máximo de edad. Y como usted puede ver, ahora sí me filtra las dos personas de 30 años, la una que es de sexo masculino y la otra que es de sexo femenino. Muy bien, sigamos con las posiciones, pero ¿qué tal si es que ahora no queremos de máximos ni de mínimos? Sino que ahora, por ejemplo, nos podríamos preguntar, en cuanto a la edad, ¿cuál es la posición? Déjeme mirar un vector que nos sirva para esto. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos preguntarnos nosotros, ¿cuál es la posición de las personas que tienen menos de 28 años? ¿Sí? O que son, eh, no sé, de las personas que, sí, las personas que tienen menos de 28 años, ¿sí? Es decir, en este caso, las que tienen 10, en este caso, estas dos primeras que tendría 10 y 25. Ajá. Pues, ¿cómo pregunto yo esta posición? Sí, pues, fíjese que en edad, las personas, entonces en vez de decirle simplemente which.max o which.min, yo lo que voy a utilizar es un comando que se llama simplemente which, y le voy a decir dónde, y en este caso le voy a decir dónde edad es menor que 25, por ejemplo, o que 28 habíamos dicho. Bien, y me dice que en la posición 1, 2. Si es que incluiríamos al 28, pues nos diría que la edad es de menor o igual que 28 y son las posiciones 1, 2 y 3. ¿Y qué tal si es que quisiéramos saber cuántos hijos tienen las personas que tienen menos de 28 años? Pues muy sencillo, pues entonces filtramos n hijos, y de n hijos, pues filtramos entonces esta condición de aquí, que nos daría ¿sí? Cuántos hijos tienen las personas que tienen menos de 28 años. En este caso me dice que la primera persona que tiene menos de 28 años tiene 0 hijos, la segunda persona que tiene menos o igual que 28 años también tiene 0 hijos, y la tercera persona pues entonces tiene un hijo. Quizás pues los vectores estaban un poco ordenados y eso no hace que usted lo mire tan bien. Voy a hacer un pequeño ejemplo de un vector auxiliar. ¿Sí? Con otros valores me voy a inventar al azar 2, 1, menos 8, menos 2, 6, menos 9, 100, 8 por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué tal si es que aquí yo le pediría pues filtre los valores positivos? ¿Sí? ¿Cómo haría usted para filtrar los valores positivos? Pues la opción sería de VA, filtre, donde VA es mayor y podríamos incluirle, por ejemplo, al 0, ¿sí? Mayor o igual que 0. Pues aquí estarán todos los valores positivos. Pero ¿qué tal si es que yo quiero saber las posiciones donde están esos valores positivos?
pues lo que usted le debería decir entonces which y ponerle la condición VA es mayor o igual que sea. Y me dirá que está en la posición 1, ¿sí? Si usted lo mira, es verdad. Voy a imprimir acá abajo VA, ¿sí? En la posición 1, en la posición 2, en la 3 no está positivo, en la 4 tampoco está positivo, por eso no le pone. En la 5 sí, por eso le pone, ¿sí? En la 6 no está, en la 7 sí, por eso le pone, y en la 8 también está un número positivo. Entonces, como usted puede ver, pues esta forma de aquí le sirve a usted para filtrar el individuo o digamos el elemento dada la posición. Pero esta le sirve para filtrar la posición dado el elemento o la condición que podría tener el elemento. Muy bien. Perfecto. Y finalmente llegamos a esta última parte, que es algunas operaciones básicas entre vectores. Muy bien, recordarán ustedes que habíamos visto algunos vectores como V1, como V2, como V3, ¿sí? Por ejemplo, en V1, bueno, quizás estoy olvidando algo y es la transformación entre vectores, que también lo habíamos puesto aquí que íbamos a ver, ¿sí? Bueno, ¿qué es esto de la transformación entre vectores? Sí, voy a ponerlo aquí. La transformación de las clases, ¿no? Sí, la transformación de las clases de vectores. Pues voy a primero por ejemplo, ¿sí? El vector edad. Perdón, no, el vector no se llamaba edad. Sí, el vector n hijos, ¿no? A ver, permítame un momento. Sí, aquí teníamos el vector edad. ¿Sí? Y si es que nosotros le decíamos de qué clase era edad, pues nos decía que era numérico, ¿sí? Edad era numérico. ¿Qué tal si es que edad yo le quiero transformar a entero? Pues ¿puedo transformarlo a entero? Claro que sí. ¿Qué es lo que hago para transformarlo a entero? Pues si es que yo le digo as.integer de edad, esto lo que hace es transformarme el vector a entero. Si yo le pregunto de qué clase es, me va a seguir diciendo numérico, pero eso es por una razón, porque este vector, este nuevo vector que ahora ya le he transformado entero, no lo he guardado dentro de ningún objeto. Yo lo voy a guardar dentro del mismo objeto edad, o sea, lo voy a sobreescribir, y usted va a ver que si es que ahora le digo edad y le pregunto de qué clase es edad, ya no me va a decir que es numérico, pues ahora me va a decir que es entero. Y he transformado de entero a numérico. Puedo transformar al revés, es decir, en vez de transformar de numérico a entero, transformar de entero a numérico, pues siempre y cuando tenga sentido, sí lo puedo hacer. Por ejemplo, este vector que se llama n hijos, cuando le preguntábamos nosotros de qué clase es n hijos, nos decía que es de tipo entero. ¿Qué tal si ahora lo queremos transformar a numérico? ¿Qué es lo que deberíamos ponerle? Entonces, deberíamos ponerle o asignarle as.numeric, es decir, considéreme como numérico el vector n hijos. Fíjese que aquí estoy sobreescribiendo y aquí ya no me dice que es de entero, sino me dice que es numérico. Siempre y cuando esto tenga sentido, pues se lo puede hacer. Por ejemplo, ¿qué no tendría sentido? Si es que ciudad, si yo le digo de qué clase es ciudad, me va a decir que es de tipo carácter. ¿Tiene sentido transformar a numérico ciudad? Pues no tiene sentido. Y le dice que, de hecho, si es que usted imprime, le da un montón de NAs. ¿Por qué? Porque no se puede hacer esa transformación. Bien, pues, y si le dice de qué clase es ciudad,
pues sí, le va a decir que es numérico, pero usted perdió toda la información. ¿Qué sí tiene sentido? Acordémonos nosotros de la variable sexo, ¿sí? Que era de tipo factor. Pues lo que sí tiene sentido, aunque parezca que no, es transformar, por ejemplo, a sexo a tipo factor. Perdón, a tipo numérico, ¿sí? Si usted le dice de qué clase es sexo, le dice que es de tipo factor. Pero ¿qué tal si es que yo le digo sexo? Bueno, para diferenciarle, para no sobreescribir, le voy a poner sexo en sexo 1, ¿sí? Y le voy a decir as.numeric sexo. Pues esto sí hace, y usted se preguntará, ¿pero cómo? Bueno, lo que pasa es que a la una categoría, o a la primera categoría, que en este caso es FEM, me parece, si es que no estoy mal, a ver, voy a imprimir el sexo, ¿sí? A la primera categoría que es FEM le asigna el número 1, y a la segunda categoría que es BASC le asigna el número 2. Y si usted se pregunta de qué clase es sexo 1, pues le va a decir que es de tipo numérico, que sería como una forma de codificar los factores o este tipo de variables. Como usted puede ver, la variable, acá la variable ciudad, yo ya la eché a perder, ¿sí? Sin embargo, yo puedo volver a sobreescribir esta variable ciudad, puedo volver a correr para volverla a tener. Aquí está la variable ciudad, ¿sí? La vuelvo a correr y la recupero nuevamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque quizás más sentido tendría entonces que ciudad la transforme a factor. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que sucede esto, ¿sí? O bueno, vamos a ver qué tan sentido tiene considerarle como factor, y le voy a decir as factor ciudad. ¿Sí? Bueno, no le guardo ningún objeto, simplemente es para que usted mire, ¿sí? Y bueno, sí lo hace, pero fíjese que el sentido como propio para el software lo hace y tendría sentido bajo los estándares del software, pero para nosotros, que en este caso seríamos los que vamos a analizar un conjunto de datos, no tendría ningún sentido, puesto que habría tantas categorías o tantos niveles como datos exista, o al menos habría demasiados niveles, ¿sí? Entonces, pues lo conveniente en esto no es utilizarlo. Yo ya había dicho que puede haber cientos de ciudades en un país, entonces no es conveniente tener todos esos niveles, ya dejaría de tener la utilidad. Muy bien. También tiene sentido finalmente transformarle un vector de tipo lógico, ¿sí? Por ejemplo, alergia, si usted se acordará, ¿sí? Alergia era un vector de tipo true y false. Tiene sentido transformarlo a carácter, podría ser, ¿sí? Si es que usted no quiere que sea operable, ¿sí? A carácter. Como usted puede ver, ahora se le ha añadido aquí, sí, ya no son true o false verdaderamente, sino que están entre comillas y son de tipo carácter. Si usted le preguntaría a la clase, le va a decir de tipo carácter. Si usted transforma esto a tipo numérico, ¿lo va a hacer? Sí, y tiene sentido, sí también. ¿Por qué? Porque a los true le va a asignar 1 y a los false va a asignar 0. Y esto es muy importante, puesto que nos va a permitir operar entre true y false. Bien, como así lo vamos a ver en esta última parte, que son algunas operaciones básicas sobre vectores. Estas operaciones básicas sobre vectores básicamente son las siguientes. ¿Qué puedo hacer yo? Por ejemplo, si es que yo tengo la variable edad, pues quizás yo puedo hacer operaciones básicas como la suma, por ejemplo, ¿sí? De edad. ¿Sí? Y me dice que la suma de todos es 123. Pues aquí, ¿se acuerda usted de alergia? Pues que tenía true y false. ¿Puedo sumar? La gran novedad es que sí lo puedo sumar, porque recuerde, true le considerará como 1 y false le considerará como 0. Si yo hago suma de, perdón, no de edad, sino de alergia. Si yo hago sum de alergia, yo voy a tener 3. ¿Qué significa este 3? Pues en realidad significa que hay 3 personas que sí tienen esta alergia o que sí dan positivo para este tipo de alergia, ¿sí? Esto podría ser muy útil y de hecho va a ser muy útil en un futuro. Ajá. Lo que no tiene sentido, por ejemplo, es sumar, digamos, un vector de tipo carácter como ciudad. Si ciudad, se acuerda usted que era de tipo carácter, y si es que yo sumo, pues claro, hay un error, no podemos sumar. O uno quizás de tipo factor, ¿sí? Como sexo, por ejemplo, ¿sí? Esto es un error, ¿no? ¿Sí?
esto es un error. Pues la novedad es que los de tipo factor o los de tipo lógico, perdón, como es alergia, esos sí se pueden sumar o se pueden hacer cualquier operación entre ellos. Bien, ¿qué otras operaciones tenemos? Pues quizás si es que nosotros queremos saber la cantidad de individuos que tiene un vector. Por ejemplo, nosotros sabemos que edad tiene 5 individuos. ¿Cómo le pregunto cuántos individuos o la longitud o la cantidad de datos que tiene un vector? Pues utilizo el comando length, ¿sí? Pues aquí tiene length de edad. Claro, length, esto valdría perfectamente para cualquier tipo de vector, incluso ciudad, que es carácter, también me va a decir 5. ¿Qué más? Puedo hacer el producto, ¿sí? Puedo decir prod, ¿sí? De quizás edad. ¿Qué es lo que va a hacer? Todo el vector edad va a multiplicar cada uno de ellos, ¿sí? 10 por 25 por 28 por 30 por 30, y me va a dar estos valores. Bien, puedo hacer operaciones entre vectores. Sí, bueno, ¿qué tal si es que quiero sacar la raíz cuadrada del vector? Pues SQRT de edad, por ejemplo, ¿sí? Y aquí tendría la raíz cuadrada de las edades. El logaritmo de las edades, por ejemplo, log de edad, y aquí me voy a obtener todos los logaritmos de las edades, ¿sí? Puedo hacer, ¿qué si es que a la edad yo le quiero sumar un año más? Es decir, me doy cuenta que todos tienen un año más de lo que dijeron. Pues bien, a edad le voy a decir más 1 y aquí lo tienes, ¿sí? 11, 26, 29, 31 y 31. ¿Sí? ¿Qué tal si es que a edad yo la quiero dividir a la mitad? ¿Sí? Pues aquí está, todos los valores. Pues entonces me dirá que están a la mitad. Muy bien. ¿Qué más? Pues operaciones entre vectores también puede usted hacerlo. Si por ejemplo, digamos entre edad, que era una variable numérica, y n hijos, que era la otra variable numérica, ¿sí? ¿Qué tal si es que yo quiero sumar? ¿Sí? Entonces le voy a decir edad más n hijos, y lo que va a hacer es sumar elemento por elemento. En este caso 10 más 0, 10, 25 más 0, 25, 28 más 1, 29, 34, 34, 30 más NA, pues no hay cómo, y por tanto me devuelve un NA. En fin, un sinnúmero de operaciones, y estas son las operaciones básicas que podríamos nosotros realizar con un vector. Ya había dicho la longitud, la suma, el producto, la raíz cuadrada, el logaritmo, sumas, divisiones, restas, multiplicaciones, etcétera, ¿sí? La edad, por ejemplo, si le quisiera multiplicar por 2, no es sino escribir 2 por edad, y aquí se multiplicaría pues cada una de las edades por 2. Pues muy bien, espero que te haya sido útil este video. De mi parte estoy llegando al final. Creo que este video es el más largo de toda la colección o de toda la serie completa. Los otros videos ya son un poco cortos, y es porque precisamente es la estructura de datos llamado vectores, es la principal. Sí, es la principal, y es con la que se mueve casi todas las estructuras de datos posteriores que vamos a empezar o que necesitamos aprender. De mi parte, pues ha sido nuevamente un gusto. Mi nombre es Pablo Flores, y puedes seguir viendo estos videos cuando los vayamos subiendo. Un gusto haberte ayudado, y será hasta una próxima.